Las leyendas de brujas que contaban los abuelos empezaban siempre así, con un susurro cerca del oído, como si la palabra pudiera quedar atrapada entre la ropa y la piel, y con una advertencia que nadie quería oír. Yo te lo cuento como me lo contaron, sentado muchas noches en la sala de una casa donde el viento traía lluvia y algún recuerdo viejo. Si te gustan estos relatos, suscríbete y deja tu like. Aquí se guardan cuentos que la gente no menciona en voz alta. En el sur, en octubre, la tierra huele a húmedo y a hojas pudriéndose. En Teapa, Tabasco, los caminos se vuelven ríos de barro, las palmas se inclinan con la lluvia y las casas guardan calorcito de leña. Las abuelas hablan bajito, no por secreto, sino por respeto. Hay cosas que se dicen para no despertarlas. Según la tradición, cuando una mujer carga vida dentro, las palabras de las mayores son como un mapa. Señales para pasar entre sombras. Las tijeras en cruz, un espejo detrás de la puerta, un rosario al cuello, el bautismo pronto. Dicen que todo eso ayuda. No son recetas, son advertencias que llegaron por generaciones. Eso me repitió doña Matilde, la abuela de Lucía, cuando vino mi tío a traerme la historia. Lucía no nació en un cuento para heroínas. Era joven, trabajadora, con manos duras por lavar en el río y por tejer redes para la venta en el mercado. Ramón, su esposo, era un hombre de pocas palabras, de risa fácil, de hombros anchos para cargar leña. Vivían en una casa de tabla, con una hamaca que siempre ocupaba doña Matilde cuando el calor pegaba. Lucía esperaba una niña, y el pueblo estaba contento. Los embarazos eran motivo de fiesta, de sopas preparadas por las vecinas, de futuros nombres susurrados como promesas. Doña Matilde se acercó una tarde de lluvia, la voz quebrada y la mirada fija. Le dijo a Lucía lo que las abuelas siempre dicen: que hay ojos que miran con hambre donde solo nace una vida. Le habló de mujeres que no eran solo mujeres, de transformaciones que dejan plumas en la almohada, de guajolotes que no son aves y de manos que piden lo que no les pertenece. Lucía, en su fe tranquila, escuchó, sonrió y acomodó el zarape que le cubría las rodillas. «No creas todo lo que dicen», le dijo Ramón en voz baja, con esa mezcla de cariño y de deseo de calma que tienen los hombres cuando temen a las historias. Pero doña Matilde no era de las que se repiten por repetir. Tenía en la garganta el peso de muchas noches y en las manos la memoria de paridas difíciles. La partera se llamó doña Chayo. Ella hizo lo que siempre se hace en los pueblos. Se plantó firme, puso en el sitio las cosas que la costumbre manda y cerró la puerta para que el mundo, afuera, siguiera siendo lluvia. Mencionaron tijeras, un espejo viejo que había colgado del quicio, un rosario que la familia pasó de mano en mano. Nada de instrucciones, solo nombres de objetos que, dicen, llevan la mirada de regreso o confunden al que busca. Lucía aceptó todo con esa mezcla de superstición y esperanza que traen las madres. No por fe ciega, sino porque una palabra de aliento en la boca de una abuela pesa más que cualquier argumento. La noche en que nació María del Carmen, octubre estaba tan denso que la luna parecía un fósforo que alguien no quiso encender. El parto fue largo. Afuera, un guajolote comenzó a cacarear cerca del linde del monte, un sonido que a algunos les pareció común y a otros inquietante. Los relatos del pueblo dicen que las aves no hacen lo mismo cuando la casa enciende una luz de carne nueva. Cuando la niña llegó, Lucía la sostuvo como quien sostiene un milagro frágil. Ramón lloró sin hacerse de palabras. Doña Matilde soltó un suspiro que parecía echar siglos. Las primeras noches fueron de cuidado. La casa olía a café, a jabón, a cera. En el techo, a veces, algo caminaba. Golpes sutiles, como si alguien revisara tejas o buscara un punto débil. Esa fue solo la primera noche. Me contó doña Matilde la primera vez que escuchó lo que pasó. La gente del lugar relata los primeros avisos siempre con la misma cadencia. Pasos, cacareo, una sombra que se pega a la pared. A la tercera noche,
Ramón juró que había visto un guajolote enorme con ojos que ardían. No eran ojos de ave. Eran como brasas que miran con intención. Al principio, la amenaza vino en pequeñas cosas. María dormía y despertaba con un llanto distinto, como si en su pecho hubiera un rumor que la vida no le había enseñado. El sueño de Lucía se rompía con ruidos de alas que no correspondían al tamaño de los guajolotes conocidos. Un golpe seco en la ventana que dejaba una marca como de garras, una pluma negra pegada en la colcha. Cada hallazgo aumentaba la voz de quienes miraban la tradición con respeto y debilitaba la voz de los incrédulos. Lo que Lucía escuchó sobre el techo no era lo peor, susurraban algunos, porque en esos relatos siempre hay una puerta que se abre a algo que no entendemos. Una noche, cuando el viento subió y la lluvia parecía escribir con uñas sobre la teja, doña Chayo dijo que había algo diferente en el ambiente. Dijo que incluso el perro del vecino había dejado de ladrar y se había enroscado como si supiera que alguien estaba pasando lista. Lucía sintió frío, un frío que no se iba con cobijas. Fue entonces cuando escucharon, claro como latido, el cacareo cerca y el golpe en el techo, más fuerte, más insistente. Ramón tomó un machete, no por valentía sino por instinto, y caminó hacia la puerta como quien va a cerrar un hoyo en la casa. No era un gesto de agresión, era un acto de defensa hacia lo sagrado. La criatura que se acercó no era solo un guajolote. En varias noches posteriores, vecinos juraron que la vieron cambiar. A veces un ave enorme que se posaba en la rama más baja del ceiba. Otras, una mujer encorvada que andaba despacio, con el pañuelo húmedo en la cara, mirando a las casas y a las cunas. Esas transformaciones son el corazón de las leyendas. La idea de que el mal se disfraza y se mezcla entre nosotros. Las abuelas lo repiten para que los jóvenes miren 2 veces antes de abrir la puerta a quien sonríe demasiado. La primera confrontación directa ocurrió sin mucha gloria, como suelen ocurrir las cosas verdaderas, con ruido, con voces ahogadas, con un amor que no encuentra palabras. La mujer, porque en un momento dejó de ser ave y se volvió mujer, llegó a la casa de Lucía con un paso lento. Llevaba sobre la cabeza algo que parecía plumas, y la cara le estaba oculta en sombras. Sus manos eran curiosas, largas, con dedos que parecían conocer caminos donde la piel se vuelve mapa. Habló con una voz que nadie supo reconocer al principio, porque tenía en ella ecos de otras voces. El crujir de una rama, la risa de un viejo, el canto de un ave. Dicen que en el momento uno piensa que la casa no es suficiente para la protección humana. Los vecinos miraron, pero no todos intervinieron. Hay un pudor ante lo que parece sobrenatural, una mezcla de respeto y miedo que paraliza. Doña Matilde, sin embargo, no se quedó callada. Se plantó frente a la mujer y le habló como quien sabe que palabras viejas aún pueden tener poder. La mujer respondió con algo que parecía una oferta. Quería a la niña. No lo dijo con rabia, ni con furia. Fue una reclamación, como quien pide lo que le pertenece por derecho antiguo. El pueblo tiene historias donde la bruja reclama lo que fue prometido, o lo que se tomó sin permiso. Las motivaciones no son siempre claras. A veces el relato habla de hambre, otras de un pacto antiguo, otras de un odio que persiste. En la versión que escuché, la mujer habló de una deuda que ahora buscaba cobrarse. Lo que sucedió después entró en lo que la gente llama la noche de las decisiones. Lucía se puso entre la mujer y su hija. Ramón quiso empujar, empuñar, expulsar. Pero la mujer sonrió con una paciencia terrible y dijo algo que trastornó a todos. Conocía el nombre de la niña, no un nombre que le hubieran gritado, sino uno que parecía inscrito en el aire. María del Carmen, murmuró como quien enumera una lista de cosas que volverá a su lugar. En los relatos, la capacidad de nombrar es siempre una forma de poder. Decir el nombre es como tocar la esencia. Lucía ofreció lo que una madre puede ofrecer cuando la vida y la presencia de su hija están en juego.
No fue una decisión pensada. Fue un instinto que vino desde lo más profundo. Le ofreció a la mujer lo que en las historias llaman parte de su alma, una expresión que se lee mal con la razón y se entiende con el corazón. Una entrega silenciosa, un pacto sin pergamino. Aquí, como en todas las versiones que escuché, hay un momento en que la palabra pacto aparece, y nadie explica cómo se firma. Se acepta como parte del lenguaje del miedo. La bruja, entonces, tocó a la niña con una mano fría y dejó una marca. Una señal que brilló por un segundo, como si el tiempo se hubiera quemado en ese sitio. La marca no fue sangre ni quemadura. Fue un sello leve, un dibujo en la piel que las abuelas supieron interpretar de inmediato. Dicen que la marca es la forma en que la leyenda se convierte en historia. Sin ella, el relato podría ser solo rumor. La niña sobrevivió aquella noche. Se dijo que la mujer tomó algo de Lucía y que por ello permitió que la hija quedara. La casa respiró un poco, como si el peligro hubieran dado un paso atrás. Ramón dejó caer el machete. Doña Matilde no habló por un rato. Lucía, en cambio, sonreía a la niña con esa sonrisa de quien ha dado todo y ya no sabe qué le pertenece. Los días que siguieron fueron de calma fingida. El pueblo repitió aquello de «quizá ya pasó». Pero entre las frases rondaba la palabra cuota, la idea de que un precio siempre existe. La gente acercó sobras, llevó ayuda, colocó objetos protectores en las ventanas y comentó entre dientes que el bautismo se haría pronto, que mejor no tardar. Todo eso formaba parte del tejido social. El modo de decir, con gestos que están atentos, que el peligro se mira con cuidado. María creció bajo una sombra pequeña, una marca en el costado que algunos solo veían cuando la tomaban en brazos. Para Lucía, la sensación fue otra. Había pagado algo que ahora la vaciaba. Su risa se volvió rara, como si a veces faltara un acorde. Ramón intentó ser fuerte. Trabajaba más y llegaba a casa con las manos llenas de tierra, como si la tierra pudiera devolver la normalidad. En las noches, sin embargo, la casa parecía recordar. A veces, Lucía despertaba con la sensación de que alguien respiraba en la habitación, una respiración que no era humana o que lo era de un modo que no pertenecía a la vida conocida. Escuchaba el cacareo lejano y sentía que algo, en lo profundo, le había sido arrebatado. La comunidad no supo bien cómo tratar con una mujer que había dado su parte y que vivía con la cicatriz invisible del intercambio. Algunos empezaron a mirar a la familia con compasión, otros con distancia, porque el miedo hace que la gente busque espacio para no contaminarse. Los abuelos repiten que el aislamiento es la otra cara del mal. Después de enfrentarlo, las familias terminan despegadas, como si el mundo se negara a mezclar lo que una vez fue tocado. Lo que Lucía ofreció le salvó a la niña esa noche. Me contó doña Matilde en voz baja. Pero las leyendas también dicen que hay precio que se cobra más tarde. La frase quedó flotando en el cuarto como una advertencia. Lucía quedó marcada por la decisión, no solo en su alma según las abuelas, sino en su cuerpo y en su manera de estar. Con el tiempo, la alegría se volvió memoria. Hubo risas a medias, pero también miradas que se perdían en el patio. Los amigos frecuentes empezaron a visitar menos. El pueblo, que primero se reunió para sostener, comenzó a ceder ante la costumbre de mirar desde lejos. La leyenda ejerce su propia ley. Quien toca el borde del misterio termina por desplazarse hacia otra parte, casi siempre hacia la soledad. Pasaron meses. María del Carmen creció como niño que guarda un secreto en las manos. A veces miraba el cielo y parecía seguir con los ojos a las aves. Más de una vez, alguien vio un guajolote solitario cruzar el patio a la hora en que la niña dormía. Las abuelas murmuraban, «Anda la marca, anda cerca», pero no se atrevieron a afirmar que algo estaba por suceder. Las leyendas, por suerte
o por desgracia, son también prudentemente vagarosas en sus predicciones. Conservan la inquietud sin convertirse en sentencia. Yo te lo narro porque así me lo contaron. La marca quedó, la vida siguió, y la casa nunca volvió a ser la misma. Hay quien dice que el alma que Lucía dio se fue en silencio, como se van los recuerdos al fondo de un cajón. Otros sostienen que la bruja, astuta, tomó lo que quiso y dejó una deuda que aún está por cobrarse. Lo cierto es que Lucía no recuperó la risa que tuvo antes de aquel octubre. En las reuniones familiares, su voz era un hilo tenso. Ramón intentó recomponer la normalidad con trabajo y con viajes al monte, pero la sombra no se suelta tan fácil. El hechizo de la historia no es tanto la violencia que aparece en la leyenda, sino la manera en que la vida diaria se fragmenta después. Amigos que se van, trabajos que fallan, la sensación persistente de que el mundo exige algo que no es posible decir en una sola palabra. Una noche, casi un año después, mientras la luna se escondía tras nubes gruesas y el viento traía olor a tierra mojada, alguien tocó la puerta de la casa. El relato cambia aquí según quien lo cuente. Unos dicen que fue una vecina, otros que fue un vendedor. Lo que todos coinciden en relatar es que al mirar por la ventana apareció por un instante la silueta de una ave en la rama más baja del ceiba, y que el cacareo tuvo una nota que no conocían. Lucía salió al umbral y miró al cielo con esa mezcla de miedo y de costumbre que uno adquiere cuando las leyendas se vuelven parte de la vida. Para ella, cada ruido era una memoria y cada sombra un aviso. No voy a contarte ahora el final de todo esto. Las abuelas terminan sus historias con una advertencia, no siempre con cierre. Y como me lo enseñaron, hay relatos que deben quedar suspendidos, para que la noche los revise y para que cada quien lleve la inquietud a su casa. Lo que sí te digo es esto. En Teapa, en un octubre donde la lluvia parece escribir mensajes en el zinc, se dice que la marca en María del Carmen no fue solo señal de sacrificio. Fue la firma de algo que aún respira. Las noches, los pasos, el cacareo, todo seguía ahí, apenas repitiendo su vieja forma de decirnos que las cosas no terminan cuando creemos que han acabado. Mientras la vida de Lucía avanzaba con esa sombra al lado, en otro sitio, al sur del sur, en Sinacantán, Chiapas, otra historia empezaba a tomar forma. También allí me contaron que una funeraria fue el escenario de un encuentro que nadie supo explicar del todo, pero esa es otra noche, con su propio sabor y su propio precio. Y como te digo, las abuelas no cuentan solo para asustar, cuentan para que la gente mire 2 veces antes de abrir la puerta. En esa advertencia vive la lección. No menospreciar lo que las generaciones anteriores sintieron con el cuerpo, aunque no lo podamos probar con la razón. Las calles de Teapa siguieron, al amanecer, con el barro pegado a los zapatos y con el rumor de la plaza. Los niños del pueblo, cuando crecían, aprendían a decir el nombre de María del Carmen con cuidado, como quien repite un conjuro. Las mujeres barrían sus casas y de vez en cuando miraban hacia el techo como si esperaran algo. Las leyendas no se van, se acomodan en los rincones y a veces se vuelven parte de la vida cotidiana. Y la pregunta que queda, la que no se pronuncia en voz alta, es si dar una parte de uno mismo para salvar a otro es un acto de amor verdadero o el inicio de una deuda que nadie puede saldar. Esa noche, antes de que las sombras estiraran sus brazos sobre las hamacas, la casa de Lucía quedó en silencio. Por fuera, un guajolote pasó rasgando el cielo, y alguien, allá lejos, dejó una luz encendida en el pórtico. Pero el silencio que siguió no era tranquilidad. Era un amontonamiento de presagios. Las abuelas te lo dirían así. Cuidado con lo que se firma cuando nadie mira. Cuidado con los favores que piden los que andan entre plumas y personas. Y mientras la lluvia volvía a escribir sobre el techo y el cacareo quedaba dejando una nota baja, te advierto que esta historia,
como las que cuentan las abuelas, no termina con una sola noche. Hay vueltas que el tiempo da para cobrar lo que se quedó pendiente, y en los pueblos del sur, las sombras saben esperar. Y mientras la lluvia volvía a escribir sobre el techo y el cacareo quedaba dejando una nota baja, me contaron que, más al sur, Sinacantán tenía su propia manera de susurrar miedo. Allí las casas se abrazan a la ladera como si no quisieran despegarse de la tierra. El aire siempre trae humedad y un olor a copal cuando alguien ha encendido una vela en la puerta. Las abuelas de Sinacantán también hablaban bajito. Ellas repetían las mismas advertencias con otras palabras, porque las palabras cambian según el monte, pero el fondo sigue siendo el mismo. Ojo con la mujer que no parece necesitar nada, y sin embargo, pregunta por tus hijos. Rocío era de las que reían con la garganta, de risa franca que se le salía cuando el pueblo arreglaba la plaza. Su piel tenía el brillo de la gente que cocina a fuego lento. Su pelo olía a humo y a sal. Felipe, su marido, trabajaba en la finca de cacao. Se iba al amanecer con la camisa aún húmeda de Rocío. La abuela de Rocío, doña Candelaria, había sido la que le enseñó a coser retazos en tardes largas, la que le contó a la niña que los santos podían guardar secretos si uno les ofrecía una rosquilla. Cuando doña Candelaria murió, todo el pueblo fue a despedirla. Fue en esa funeraria apretada donde la historia que te cuento tomó la forma de aviso. Dicen que en los funerales aparecen personas que no se ven los otros días. Gente que solo va a la vela. Gente que mira las caras como si viniera a cobrar cuentas antiguas. En la de doña Candelaria, mientras la gente rezaba y se murmuraban recuerdos, apareció una mujer que nadie conocía. Traía un rebozo oscuro y la voz quedaba como entre dientes cuando besaba la frente del difunto. Se acercó a Rocío con la calma de quien anda por caminos que no se acaban nunca, y le dio una bendición que, a oídos de quien contó la historia, olía a promesa y a amenaza al mismo tiempo. No fue una bendición larga. Fue un roce en la frente y una frase apenas suprimida. Cuida lo que traes en el vientre, porque hay ojos que buscan cobrar nombres. Luego se fue. Se marchó sin decir su nombre. Quedó, eso sí, una mano fría que parecía haber dejado una marca en el aire. Al principio nadie pensó en mal. En los pueblos se reciben bendiciones de quien sea. Pero después, Rocío sintió que algo la miraba distinto. Sentía como si la sombra de la mujer se hubiera quedado a la vuelta de la casa, como si creciera en la vereda, como si se hubiera agazapado bajo la hamaca. Cuando contó lo de la mujer a Felipe, él le dio una sonrisa que quería ser de paciencia. «No te hagas historias», le dijo, y la sostuvo de la cintura como quien ancla a alguien para que no se vaya por el susto. Pero en los relatos que pasan de boca en boca, la duda se planta como una raíz. ¿Fue bendición verdadera o fue marca puesta sin permiso? Los signos vinieron suaves y luego fueron ganando peso. Rocío se despertaba con el pecho apretado como si alguien le hubiera puesto una piedra. El bebé que esperaba se movía mucho y a la vez, a ratos parecía inquieto con un cansancio viejo. Cuando nació Santiago, una madrugada en que la niebla apenas declinaba, la partera doña Juana, que sabía de horas largas y de partos que no preguntan, dijo algo que nadie quiso escuchar del todo. Al tomarlo en brazos, vio en el pecho del bebé una figura leve, como la huella de una mano, un dibujo que no era del todo de la piel, ni del todo de la luz. Las abuelas se miraron y guardaron la mirada, como quien ha visto señales que la lengua no nombra. La marca en el pecho de Santiago no fue una herida. Fue un sello que, según se contaba, los ojos de la gente mayor supieron leer. La mano de quien reclama. En las voces de los abuelos se escuchó la palabra con cuidado, como quien nombra un perro bravo. Marca. No decían más, porque las palabras de peso difícilmente se sueltan sin temblar. Rocío lo sostuvo como quien mira un fruto y no sabe si arrancarlo. Lo besó, como si quisiera tragar su propia sombra para protegerlo.
Felipe, por su parte, trabajó más, se volvió el hombre de la finca que trae dinero y llega tarde. Así, con cansancio y manos agrietadas, quería que la normalidad fuera intangible pero persistente. Doña Juana propuso lo que las generaciones suelen proponer: cosas que son más gesto que ciencia, remedios que la comunidad reconoce, aunque no sepamos medirlos. Colocó sobre la cuna un rebozo viejo. Pronunció palabras que la gente llamaba oraciones. Y sin entrar en detalles, la gente puso sal, rosario y espejo en la habitación. Todo eso se hizo como quien teje un cerco de miradas. No porque se espere que vaya a detener lo imposible, sino porque hacerlo les da un lugar donde poner el miedo, y a veces eso alcanza para no volverse locos. Los primeros meses, Santiago parecía normal. Reía con la boca abierta, su piel olía a leche y a sábila, y Rocío se sentía en la especie de tregua que usan las madres para respirar. Aún así, por las noches, la cuna parecía perder algo. El niño, que antes lloraba con fuerza, a veces se quedaba en silencio, con los ojos abiertos y una calma que no era tranquilidad, sino un hueco. Rocío, en esas madrugadas largas, lo tenía pegado al pecho y juraba que sentía cómo algo le tironeaba la respiración. «Lo siento», me dijo una vez doña Juana cuando me contó la historia, como si alguien pasara la mano por su espalda y se llevara un poco de él. La comunidad, que en un principio miró con piedad, comenzó a dividirse. Había quienes decían que eran tonterías. Había quienes pensaban que un bautismo con prisa podría cambiarlo todo. Y había un grupo de mujeres, las mismas que ponen sal en las puertas en noche de tormenta, que conversaban en voz baja sobre la deuda de los muertos y los pactos no cumplidos. El pueblo, como te dije antes, tiene maneras de arreglar el miedo. Algunos lo nombran medicina, otros lo ignoran, y muchos lo miran de reojo como quien mira una sombra en la esquina. Santiago fue creciendo, pero con una luz que se iba apagando en ratos. Le gustaba mirar los guajolotes con una atención casi religiosa. Sus manos eran pequeñas redes que se cerraban en torno al aire. A veces, cuando el sol bajaba y el cielo tenía el color de metal viejo, el niño se quedaba mirando la rama de un ceiba y su cuerpo se quedaba quieto como si oyera algo que nadie más oía. Rocío lo veía y se le rompía algo adentro. Muchas noches lloró en silencio, sin contarle a Felipe, para no cargar más la vida del hombre que trabajaba en la finca. Fue en una de esas tardes, cuando la tarde parecía una vela que no sabe si apagarse, que Rocío tomó una decisión que partió su vida. No fue una decisión pensada como las que tomamos para comprar semillas o para ir al mercado. Fue una decisión de quien ya no soporta mirar la cara de su hijo con la certeza de que lo pierde por días. Habló con doña Juana y le dijo que iba a hablar con la mujer que la había bendecido en el funeral. Quería pedir cuentas, quería reclamar un nombre, quería, con la sola fuerza de la palabra, recuperar lo que vagaba en la cuna. Doña Juana la miró y le dio el rebozo de la abuela. «No vayas sola», dijo, pero Rocío apenas la escuchó. Fue, según los relatos, con la prisa de la gente que corre para alcanzar un tren que no volverá. La mujer que apareció ante ella no vivía en un lugar que pareciera casa. La vieron en Las Vegas, en las acequias, en las ramas bajas, como quien habita entre los bordes. Rocío la encontró una tarde en la orilla del bosque, cerca de un arroyo que ya no llevaba mucha agua. La mujer la recibió con una sonrisa que no ofrecía calor. Tenía en la mano algo que parecía un amuleto, aunque nadie lo describió con precisión. Habló poco. Dijo que sabía por qué Rocío la buscaba. Dijo que el vínculo entre lo que se toma y lo que se deja es antiguo, y le ofreció, en voz baja, algo que sonó a posibilidad y a trampa a la vez. «Puedo devolver lo que se fue», murmuró, pero no sin precio. Rocío, que vivía con la sensación de que su mano era demasiado pequeña para sostener la vida de Santiago, aceptó sin medir el contorno del precio. Lo que sucedió después tiene varias versiones.
como todos los episodios de pacto. Unos dicen que Rocío ofreció su memoria, otros que ofreció el nombre de su propia madre, otros que fue una promesa a la hora en que nadie puede deshacer palabras. El relato que me dieron, con voz caída, fue este. La mujer la rodeó con su sombra y le pidió que cerrara los ojos. Rocío lo hizo. Sintió un frío que la atravesó hasta la piel. No supo cuánto duró la entrega, ni si en ese acto hubo un trueque visible. Al volver, dice la gente, Rocío ya no era la misma. Traía en la mirada una distancia, como la de quien ha cruzado un río y no recuerda su nombre. Esa fue la noche en que algunos en el pueblo dijeron que la habían visto entrar a la casa y no salir nunca igual. Otros contaron que la mujer se la llevó, pero no en el sentido en que la policía usa esa palabra. Más bien la sacó de la vida que conocía. Pasó tiempo antes de que Rocío hablara con voz clara. Cuando lo hizo, fue con frases cortas, como si le costara respirar en la lengua. Muchos la miraron con compasión. Otros la miraron con recelo. El miedo busca separarse de lo que huele a misterio. Felipe, confundido, intentó acercarse. Ella, sin embargo, ya no le devolvía la risa que antes calentaba la cocina. Se decía que en lo profundo había pagado algo que no se paga con monedas. Los meses siguieron, y Santiago fue creciendo con un hoyo que a veces se abría en su ser como si alguien hubiera hecho una muesca en la madera. Allí, donde antes había chispa, ahora, a veces, solo quedaba silencio. El pueblo, que no había sabido protegerlo del todo, empezó a dispersarse en conversaciones acaloradas. Unos querían hablar con la mujer. Otros proponían alejarse de la casa de Rocío como quien aparta un espejo que no quiere mirar. La vida cotidiana comenzó a agrietarse. Felipe pasaba más tiempo en la finca y menos en la casa. Las vecinas, que antes llevaban sopa y consuelo, ahora hablaban en la pared y miraban la cuna con distancia. Lo que empezó como miedo fue mutando en desgaste. Un día, cuando Santiago tenía ya 8 o 9 años, hubo un descuido que nadie supo prever. No fue un atentado dramático con gente corriendo. Fue un momento de confianza que se quebró. En la plaza había fiesta. La gente salió a celebrar una cosecha. Rocío, a quien el tiempo había vuelto una sombra de mujer, quiso que su hijo fuera parte de la alegría. Lo dejó jugar con otros chicos, mientras ella permanecía en la casa con la puerta entreabierta. La tarde era amable, y nadie pensó que la sombra pudiera aprovechar una demora. Cuando regresaron para recoger al niño, la cuna estaba vacía. Primero se creyó que estaba jugando. Luego que había salido con un amigo. Más tarde, cuando la noticia se hizo rumor, vino la palabra que nadie quería pronunciar: desaparecido. Lo que siguió fue una búsqueda que llenó semanas y noches. La gente recorrió senderos, miró bajo las ramas de ceibas, preguntó a caminantes y a vendedores ambulantes. Se hizo lo que se puede hacer en los pueblos. Se apeló a voces amigas, a perros, a linternas que rozaban la maleza. Algunas voces dijeron haber visto un guajolote grande alejarse con la noche. Otros afirmaron que, en la orilla del arroyo, había huellas pequeñas que desaparecían en el barro como quien cuelga en el agua. Nadie trajo al niño de vuelta. Nadie explicó la ausencia. La casa de Rocío, que antes olía a leche y a sábanas, se transformó en un lugar de botellas y recuerdos. Rocío se quedó con la pérdida absoluta. No hubo latido que pudiera devolverle a Santiago. No hubo arreglo social que curara el vacío. Algunos en la comunidad dijeron que la mujer de la funeraria había cumplido su derecho. Otros aseguraron que la mano que se veía en el pecho del niño se había abierto paso y, al fin, tomado lo que le pertenecía. Pero las historias no sirven para ajusticiar ni para consolar completamente, sirven para dejar la palabra donde antes había silencio. El pueblo se fracturó en culpas y en silencios. Felipe se fue largo tiempo a trabajar en la ciudad y volvió despacio, sin ruido, con la mirada de quien no quiere saberlo todo. Las visitas se espaciaron.
Las fiestas se celebraron con una nota baja, casi como si el pueblo estuviera de luto por algo que no era solo un niño, sino la posibilidad de que lo inexplicable habite entre nosotros. Las abuelas, por su parte, guardaron la moraleja con la misma tranquilidad afilada de siempre. No confíes la vida a quien no tiene nombre, decían, y repetían las advertencias que suenan como recetas y como palabras para no dormir. No daban fórmulas, no ofrecían soluciones definitivas. Lo que hacían era poner la historia en los labios para que el próximo que pase por una funeraria o una feria sepa que hay ojos que miran. La advertencia se volvió lección. Ser madre es, en esas leyendas, una profesión de riesgo y a la vez un oficio de coraje absoluto. Muchas mujeres del pueblo aprendieron a mirar 2 veces antes de sonreír a quien llega con promesas. Con el tiempo, la vida en Sinacantán continuó con fragilidad. La casa de Rocío quedó con un cuarto que nadie quería ocupar del todo. En las noches de lluvia, la gente decía que escuchaba el eco de un llanto que venía desde una cuna vacía. Los guajolotes, que antes eran solo aves del corral, empezaron a aparecer en grupos en la periferia. Algunos vecinos decían ver uno que volaba abajo, rozando las tejas, como quien revisa cuentas antiguas. Esas visiones multiplicaron el rumor y sostuvieron la inquietud en la garganta del pueblo. Si miras estas 2 historias juntas, la de Lucía en Teapa y la de Rocío en Sinacantán, verás una costura común. Los abuelos cuentan para que miremos 2 veces. Nos advierten sobre tratos sin firma, sobre deudas que no se ven antes de pagarlas, sobre voces que llaman por nombre incluso cuando no las oímos. Nos enseñan que la protección tradicional existe porque el miedo también se organiza en ritos, y que a veces, incluso con tijeras cruzadas y rosarios colgados, hay algo del mundo que no se alivia. La lección no es derrotista, es memoria que se hereda. Las abuelas no buscan apagar la vida con sus relatos, buscan enseñarnos a cargarla con cautela. Las consecuencias que dejan esos encuentros no son solo desapariciones o marcas. Son vidas gastadas. Es la madre que pierde la risa, el padre que se encierra en la finca porque no sabe qué decir, la comunidad que se fractura entre los que creen y los que no. Hay un precio que se paga en silencio, en trabajos que se abandonan, en amistades que se rompen como cuerda gastada. Eso, dicen los mayores, es quizá lo más temible. No solo que te quiten a alguien, sino que te quiten la capacidad de creer que todo puede seguir igual. Y sin embargo, las leyendas siguen. Las abuelas siguen susurrando en las cocinas, en los portales, en la sombra de las tardecitas cuando la gente ya no trabaja. Repetirlas no es un acto de fe ciega, es un gesto de protección cultural, una manera de decir, mira, mira con cuidado. Esas historias guardan advertencias que no caben en una sola frase. Las cuentan para que la próxima madre se cubra con algo más que costumbres, con atención y con la memoria de quienes vinieron antes. Al final, lo que queda no siempre es consuelo. Lo que queda es la imagen que las abuelas siempre usan para cerrar. En octubre, cuando el cielo pesa y parece que el mundo se inclina, los guajolotes cruzan la noche y no todos son lo que parecen. A veces, al mirar hasta arriba, uno puede ver una sombra que se hace ave y que lleva en las plumas la historia de lo que fue reclamado. Por eso las ancianas repiten la misma frase con voz muy baja. Cuidar el nombre, porque hay quien no olvida. Es una advertencia, sí, pero también una promesa de que la memoria seguirá viva. Ahora que hemos recorrido Teapa y Sinacantán, quizá pienses en alguna leyenda que te contaron tus propios abuelos. Si te resuena algo de esto, deja en los comentarios la historia de tu pueblo, las voces que te marcaron, las advertencias que aún repites. Suscríbete si quieres que sigamos trayendo estas historias que las abuelas susurran en las noches de octubre, y comparte este relato con alguien que se siente a escuchar. Y ten cuidado. Cuando suenan los guajolotes en la madrugada, no todo lo que pasa por el cielo es solo viento.